En el video anterior vimos cómo eliminar un registro de la base de datos. En este video vamos a obtener el formulario de estadística y mostrar todas las mismas. Nos vamos a estadística, nos vamos a diseño, cerramos todas las pestañas que no sea la pestaña de diseño del formulario de estadística y abriremos la clase de usuario collection. Nos fijamos que el primer método de estadística es usuarios por ID comuna. Nos vamos al diseño, nos vamos al cuadro de herramientas, seleccionamos en la parte de HTML una tabla. Eliminamos las dos filas de abajo. Como texto le colocaremos ingrese ID comuna. Luego nos vamos a nuestro cuadro de herramientas e insertaremos un textbox. Adicionalmente insertaremos un botón. En el textbox, como ID colocaremos txt ID comuna. Y en el botón colocaremos btn consultar usuarios por ID comuna. Como texto le colocaremos consultar. Abajo colocaremos como texto cantidad de usuarios por comuna y insertaremos un label al cual como texto será nada y como ID será LBL cantidad de usuarios por comuna. Luego de eso, saldremos de la tabla y apretaremos Enter para hacer un margen. Veremos el segundo método, que es promedio de edad. Vamos a agregar nuevamente una tabla y como texto de la primera columna colocaremos promedio de edad. Colocaremos un label el cual le eliminaremos el texto y como ID le vamos a colocar LBL promedio edad, consultar promedio. Agregaremos un botón para hacer la consulta en la base de datos. Como texto le colocaremos consultar por promedio, edad y como ID le vamos a colocar btn promedio edad. Eliminamos las filas que no nos sirven y nos saldremos de la tabla y apretaremos Enter. Ahora el método que sigue es usuarios con máxima edad, cantidad de usuarios con máxima edad. Insertaremos una nueva tabla y colocamos como texto cantidad de usuarios con edad máxima. Agregaremos un label y como texto le eliminaremos el texto y como ID LBL cantidad máxima de edad o cantidad de edad máxima. Agregaremos un botón que va a ser el que haga la consulta, el cual como texto le colocaremos consultar usuarios con máxima edad. Y como ID será btn
máxima edad. Eliminaremos filas y columnas que no nos sirven. Nos saldremos de la tabla y colocaremos Enter para hacer espacio entre uno y otro. Ahora nos toca la cantidad de usuarios por ID región o por región. Para ello copiaremos la tabla de usuarios por comuna y cambiaremos todo lo que es comuna por región. Nos dimos cuenta que en vez de colocar el ID lo colocamos como texto. Ahora deberemos eliminar el texto y colocar los datos como ID. Lo mismo pasa con el label de comuna. Para finalizar, nos damos cuenta que el último método que nos falta es el rango de usuarios por edad. Para ello copiamos la tabla de arriba y la pegamos abajo. Y como texto colocaremos ingrese el rango de edad. En la columna de la caja inferior vamos a colocar dos textbox. En el botón consultar le vamos a colocar BTN consultar por rango como ID. Al textbox de rango superior le vamos a colocar TXT rango superior y al textbox de rango inferior vamos a colocar TXT rango inferior. Cambiaremos cantidad de usuarios por región por cantidad de usuarios por rango. Y el label le cambiaremos el ID por LDL cantidad de usuarios por rango. Una vez terminado el diseño de todo lo que va a ser la estadística, procederemos a programar cada uno de los métodos. Haremos doble clic en el método consultar y nos llevará al code behind. Vamos a crear, en este caso, una instancia privada de tipo usuarios collection en la clase, no dentro del método, ya que esta instancia va a ser utilizada por cada uno de los métodos del formulario. Recuerden agregar el using debido a que si no está este no funcionará. Ahora, en consultar usuarios por ID comuna, LDL cantidad de usuarios por comuna .text va a ser igual a usuarios collection .usuarios por comuna y entre paréntesis int.parse txt id comuna.text. Con esto obtenemos el id columna de la caja de texto y se lo enviamos directamente al método. El método nos devuelve un string, por ende debemos colocarle un .toString al terminar dicho llamada. Ahora nos vamos al diseño de nuestro formulario de estadística y hacemos doble clic en consultar promedio de edad. Vamos a crear una variable double de tipo promedio de edad que va a ser igual a usuarios collection.promedio edad.
LBL consultar promedio.text va a ser igual a promedio edad o string.format, comillas, llave, dentro de la llave un 0, coma, promedio edad, paréntesis, punto y coma. Ahora volvemos al diseño y consultamos por la cantidad de usuarios con la edad máxima. Para ello, dentro del elemento nos vamos a in cantidad usuarios mayor edad, va a ser igual a usuarios collection.usuario máxima edad. Luego lbl usuario máxima edad.text va a ser igual a string.forma, paréntesis, ya, comillas, llave, 0 llave, comillas, coma, cantidad máxima edad. Luego queda el usuario según el ID de la región. Vamos a tener in cantidad de usuarios por región es igual a usuarios collection.usuarios por región y dentro del txt región.id. Recuerden que .text. Recuerden que esto tiene que estar dentro de un type, de un parse, debido a que si no, no se manda un dato string, o sea un int, sino que se manda un dato string y así no funciona el método. Ahora, lbl cantidad de usuarios por región.text va a ser igual a string.format entre la llave un 0, cantidad de usuarios por región. Finalmente, el obtener cantidad de usuarios según rango va a ser igual, vamos a crear una variable in llamada rango inferior, que va a ser igual a in.parse txt rango inferior.text. Luego vamos a crear otra variable in llamada rango superior, que va a ser igual a in.parse txt superior.text. Luego, cantidad rango va a ser igual a usuarios collection. Cantidad de usuarios rango edad, el cual se le envía el límite inferior y el límite superior. Finalmente, lbl cantidad rango.text es igual a la cantidad de usuarios. Veremos que tenemos un error debido a que el nombre de rango inferior es duplicado. Por eso cambiaremos 1 por rango superior y la llamada del método no se le está enviando el dato integer, sino que le estoy enviando un textbox. Cambiamos los elementos y ya el método funcionaría. Ejecutamos el proyecto y nos dio el proyecto de consola, que en este momento no nos sirve. Cerramos el proyecto de consola, nos vamos a nuestro proyecto web. Clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Ejecutamos el proyecto, pero antes de eso estableceremos como página principal a listar usuarios. Una vez abierto el proyecto nos vamos a estadísticas y probamos cada una de las mismas. En el próximo video veremos cómo cambiar la caja de texto de ID comuna por docs textbox. Esto es más simple de lo que se piensa y es necesario debido a que el usuario no tenemos que darle el poder de que pueda ingresar datos.